¿Cuál es el número mágico que uno debería tener guardadito, produciendo, es decir, guita invertida, que produce una renta, ya sea una propiedad que genera alquileres, acciones que generan ganancias, es decir, empresas, o bonos que generan intereses? ¿Cuánta guita uno tiene que tener para retirarse y no laburar más? Básicamente vamos a actualizar este video glorioso de vivir de rentas en Argentina en el 2025. Y lo que hice para empezar a armar este contenido es pedirle a ChatGPT que me organice todos los contenidos anteriores que hicimos de estos videos de vivir de rentas en temas, que son los que vamos a tratar ahora. Y el amigo ChatGPT me dijo que el primer tema que debiéramos ver es introducción, qué significa vivir de rentas en 2025, definición de vivir de rentas en el contexto argentino actual y diferencias clave respecto a 2024 en cuanto a inflación, dólar, panorama económico, etcétera. Así que vamos a empezar con eso. No se me aburran, como dice la miniatura de este video, va a haber una respuesta concreta a esta pregunta de cuánta guita necesito para dejar de laburar, sin ser un pelotudo, ¿no? O sea, sin dilapidarse el capital. Vamos a empezar con algunas suposiciones, ¿no? Para empezar a responder esto. Y la primera, si quieren, vamos un paso más atrás acá, que sería esta. Es, che, ¿cuánta guita necesito para vivir? Sería como el primer eslabón de esta pregunta, que no tiene una solución fácil, pero que vamos a tratar de responder. Y una primera respuesta podría ser esta, de che, para que una familia no sea pobre necesita un palo 77,480 según el INDEC. Es una de las formas de ver esto. Vamos a ver un montón y probablemente tengan comentarios puteadores sobre cada una de todas estas formas. Pero esta es la primera. Si divido esto, dividido lo que está el dólar ahora, que lo veo a 1.235, si no me equivoco, dividido en 1.235, me da $872 por mes. Por 12 meses que tiene el año necesito $10.500 redondeando para vivir de renta sin ser pobre, sin ningún lujo en absoluto, pero sin ser pobre. 10.500, y acá entra la joda. ¿Cuánta guita necesito para que mi guita me genere 10.500? Y esto no tiene una respuesta simple. Lo vamos a ver con un montón de cosas. Después les voy a mostrar un par de informes de JP Morgan que están buenos. Pero el mensaje que en general se baja en los canales de YouTube, que a veces yo también lo bajo, pero se interpreta mal el mensaje que quiero bajar, es: una cartera diversificada de acciones en Estados Unidos rinde 10% anual. 10% anual. Por lo tanto, una primera forma de pensar esto es: divido 10.500 dividido 0.10, es decir, con tan solo 100 luquitas vivo de rentas. Error. ¿Por qué? Porque hay veces que una cartera diversificada de acciones en Estados Unidos baja 50%. Por lo tanto, si vos tenías 100, te fumás el 50 y después ya no tenés para ir sacando 10 luquitas por año. Pues sacás 2 años, después tenés 30. Si seguís en la malaria, por ejemplo, después de la crisis del 2008, sacaste esas 20, te quedan 30, ya está, vas al cero. O sea, tarde o temprano llegás al cero. Entonces, en base a esto es que los yanquis elaboraron, y acá les voy a mostrar lo que me responde ChatGPT. Yo esto se los muestro porque ustedes también lo pueden hacer y está bueno. Y lo que le pedí a ChatGPT fue: che, ¿me resumirías la regla del 4% que usan los estadounidenses en relación a retirarse rico? Y me pone: por supuesto, la regla del 4% es una estrategia financiera utilizada en Estados Unidos para calcular cuánto dinero se puede retirar anualmente de una inversión durante la jubilación, sin que el dinero se agote antes del final de la vida. Clave, ¿no? Sin que el dinero se agote antes del final de la vida. Es una regla orientativa y sencilla que está basada en estudios históricos del mercado. ¿Qué tengo para decir yo con esto? Y ahora vamos de vuelta a esto. Si hago 10.500 dividido el 4%, ahí llego a que con 262 lucas 500 dólares, en teoría, me garantizaría no ser pobre hoy. ¿Cuáles son los intríngulis de esto? Varios intríngulis. El primer intríngulis poderoso es que el salario en Argentina, como muestro acá, que estoy mostrando un gráfico desde enero del 2018 hasta diciembre del 2024, y ven cómo el salario de un maestranza sin premios ni antigüedad pasó de $874 en abril del 2018 a $215 en octubre del 2020 y al último día de diciembre del 2024 $670. Esto quiere decir, porque acá hay varias cosas locas de interpretación. Una es: che, se triplicó el salario desde abril del 2018, octubre del 2020 hasta ahora. En dólares sí, pero no en poder de compra. O sea, en poder de compra, por ejemplo, todo el último año 2024 se mantuvo a pesar de que creció en dólares un montón. ¿Por qué creció en dólares un montón? Porque hubo mucha inflación en dólares, pero también subieron los salarios en dólares. Entonces, en poder de compra no se movió, pero
en el último tiempo se triplicó en dólares. Cuando eso pasa, vos necesitas el triple de guita para mantener el mismo nivel de vida, y guita digo dólares verdaderos, no papel pintado. Entonces, este número en Argentina cambia zarpado, y cuando uno se pone a ver, por ejemplo, miren este gráfico de largo plazo, achico mi carita para que lo puedan apreciar un poco mejor, ven que en moneda constante uno puede ver que en la plata dulce el salario llegó a los $3.000 por mes promedio. Cuando terminó el último gobierno estaba en 400 y pico de dólares. Ahora de vuelta esto ya subió un montón, pero sin embargo fíjense, nunca se mantiene, ni siquiera en la convertibilidad, que hubo una ilusión de que los precios se mantenían. En realidad todo iba bajando porque se mantenía nominalmente en Argentina, pero el dólar se iba depreciando. Por lo tanto cada vez eran más bajos los precios, los salarios y todo. Entonces no hay estabilidad. Entonces si yo saco un número en un promedio acá y digo, che, para no ser pobre necesito $1.000 o lo que sea, y después me agarra la plata dulce y no me va a alcanzar, ¿está bien? Entonces hay varias formas de ver esto, que ustedes la pueden sacar solos, pero la vamos a ver juntitos, y es la siguiente. Un primer análisis es este. Ustedes podrían ver la Argentina y decir, che, está todo bien, en estos momentos es fácil vivir de rentas. Ahora vamos a ver algunas notas de La Nación. En estos momentos es fácil vivir de rentas si vos sos millo, porque todo en Argentina está regalado, pero cuando esto se triplica, que termina pasando siempre, que es lo que pasó ahora, y vas de, no sé, de 400 a 1.200, que es más o menos lo que pasó ahora, bueno, ¿qué pasa acá? Se triplica también todos los bienes de consumo, por lo tanto necesitas el triple de renta en dólares para vivir de rentas, que es el tema de este video. Entonces una forma de resolver esto es, che, bueno, tiro un promedio, me da más o menos 1.000 por acá y saco ese el promedio. ¿Cuál es el error de eso? Que eso está mal, porque si vos pensás en ese escenario promedio, en todos estos momentos de la convertibilidad, acá en el gobierno de Macri o acá con los milicos en la plata dulce, no hubiera llegado a fin de mes, o sea, tu objetivo no se hubiera cumplido, ¿está bien? Porque la moneda estaba muy revalorizada en este momento, en este momento y en este momento, entonces no te alcanzaba esa renta que habías calculado. O sea que el promedio no te debiera servir. Ir a esto, a 3.000, y quizás un poco exagerado, porque acá ya el delirio de la revalorización de la moneda fue muy zarpado, pero quizá ir a 2.000 sí tiene sentido. Entonces, si vos estás hoy en 1.200, podría decir, no, voy a calcular inclusive más que lo que estaban ahora todos los bienes de consumo en Argentina, para calcularle de 1.200 a 2.000. Para hacer un escenario más o menos conservador, ¿está bien? Entonces vos haces, no sé, 2.000 dividido 1.200, te da que 66% más. Si ponele que fueron 10.050, 10.500 que decíamos en el año, serían 17.500. Con la regla del 4% necesitarías $437.500. Pero ¿qué pasa? Acá hay otro error conceptual también, que le voy a mostrar ahora una segunda parte de la verdad que estoy mostrando acá en diversas cosas. Y es que si uno arma una cartera diversificada de acciones y bonos, es decir, 75% de su guita la invierte en acciones de forma bien diversificada, 25% de su guita uno la invierte en bonos de forma bien diversificada y saca el 4% anual, como vemos acá, uno sobrevive todos los periodos de tiempo que han sucedido en el pasado, excepto la crisis del 30. Acá ven que hay un 98%, fíjense acá dice Annualized Withdrawal Rate as a Percentage of Initial Portfolio Value, o sea, si sacas el 4% del valor inicial del portafolio, bueno, en la crisis del 30 no sobrevivís. ¿Está bien? Inclusive sacando el 4%, lo cual parece, che, pero si la bolsa rinde 10% en periodo de largo tiempo, si yo saco el 4% anual y la bolsa rinde el 10%, ¿no debiera siempre sobrevivir? No, porque en algún momento baja zarpadísimo y vos seguís sacando el 4%, pero no el 4% de ese momento, el 4% del valor inicial del portafolio, ¿está bien? Para poder hacer la cuenta y llegar al número mágico, que es la respuesta concreta que les quiero dar acá, ¿está bien? Entonces para mí la 4% rule de los estadounidenses está mal y la que tendría que ser popularizada es la del 3%. ¿Está bien? Entonces si volvemos a eso, a esas cuentas que estábamos haciendo, vamos a ir un paso para atrás y voy a ir a, por ejemplo, esta es otra forma de ver lo mismo, de otra forma diferente, que dice, con una cartera de 60% acciones y 40% bonos, uno podría retirar el 4% con año con certeza y llegar al 40º año, y la verdad es que no. Fíjense acá que dice 0%, investor has run out of money, toda la parte negra es cuando no te queda un sope, ¿está bien? Y esto es sacando el 4%, ¿está bien? Entonces hay momentos que te puede agarrar la recontra malaria y sacando el 4% que no llegues a cubrir lo que habías calculado. Entonces, primero la discusión de, che, ¿cuánto es vivir de rentas? Si es un palito es más fácil, pero vamos a ir a otras razones. Bueno, uno puede ser que tomes empleo de comercio, 824 lucas,
Otro puede ser, por ejemplo, el salario promedio, el RIPTE, que lo vimos en otros videos, que también es interesante, pero la mejor forma para mí es esta, que ahora muestro en pantalla, y es que armen ustedes su propio Excel, que esta es una invitación a que armen el suyo propio, cada uno puede tener el suyo propio en base a su clase social, es decir, si ustedes, no sé, se van de vacaciones al exterior, tienen prepaga carísima, van a un club, tienen empleada doméstica, pagan boludeces de entretenimiento, tienen auto con seguro de estacionamiento, patente, combustible, servicios, lavados, peaje, boludeces, tienen hijos que van a colegios privados y qué sé yo, bueno, son clase media alta. Mi cálculo para esa clase media alta hoy es más o menos $5.000 por mes en gasto familiar de 4 personas cash y devengado, es decir, gasto real no cash, $6.500 más o menos. ¿Por qué? Porque hay un montón de gastos que ustedes probablemente no estén considerando, que los muestro acá en pantalla, que son la previsión mensual por las vacaciones. Ponerle que tienes una vacación de $15.000 por año, son 1.500.000 pesos por mes que estás gastando en eso, a pesar de que no lo gastes constantemente. Si tenés un auto medio pelardi que se deprecia 10% por año, muy medio pelardi, perdés 150 lucas por mes en la depreciación del auto. Si tenés heladera, TV y lo que todos tienen en sus casas de clase media, perdés 100 lucas por mes en la depreciación de esos bienes, a pesar de que no los renueves constantemente. Y en previsión para mantenimiento en el hogar también perdés 100 lucardas. Así que tenés $1.500 por mes que estás perdiendo sin que los veas. ¿Está bien? Esta es la famosa diferencia entre devengado y percibido. Hay gastos que vos tenés cash, que son los que ves, pero hay gastos que estás perdiendo guita sin que la veas esa pérdida de guita, ¿no? Entonces acá es un ejemplo, yo se los estoy mostrando en pantalla por si alguno quiere tomar esto como ejemplo y ajusta lo que quiere, ¿no? Yo acá en este ejemplo puse un palo 100 de alquiler porque son 4 ambientes medio random en Recoleta, puse 280 lucas de despensas, 45 lucas de internet, 62 lucas de luz, 43 lucas de gas, 39 lucas de agua. Yo cuando posteo esto en Twitter, la mitad de la audiencia me dice, sos un delirante, nadie gana 5 lucas en Argentina, somos todos pobres. Y la mitad de la audiencia me dice, sos un delirante, con $6.500 no hago nada. Y son todos más latón que gastan 10 lucas para arriba por mes. Está todo bien. No sé, y acá hay un millón de cosas, ¿no? O sea, vos tenés que mantener a algún miembro de tu familia, tenés que poner más guita que esto, ya está más arriba. Si tenés, no sé, cosas caras que no puedes dar de baja, no sé, una prepaga por alguna situación pagas mucho más caro que una prepaga normal, bueno, vas a tener mucho más gastos. Si elegís un colegio, no sé, privado no católico, es decir, que no está subvencionado, va a salir más caro, como puse en este ejemplo, puse 500 lucas por una primaria por mes, 450 lucas por un jardín por mes, puede ser menos, puede ser más, lo que sea. Pero esto es un ejemplo, ¿no? Para que ustedes hagan su propia cuenta. Entonces, esto es algo que a mí me interesa. Entonces yo pongo, che, para ser clase media alta y darse una vida copada, vos tenés 6.500 por 12, 78 lucas. La 3% rule que yo acabo de inventar, que no es la 4% rule, te da con estos números 2 palos 600. ¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren esta vida sin la necesidad de laburar, necesitan 2 palos 600. Ustedes quieren una vida a lo más lata o una vida de $10.000 por mes, por ejemplo, y que si tienen una familia muy grande tampoco van a delirear en demasiado. Son 120 dividido 0.03 te da 4 palos. Entonces el número mágico para vivir, como hay un video de Cavallo que cuando era ministro de Economía le preguntan ¿con cuánto vive usted? Y le dice $10.000 y la gente ganaba chirola y lo cagaron a puteadas. Muy alejado de la realidad. Bueno, esas 10 lucas de los 90 son como 18 lucas de ahora. Sería otro ejemplo. Pero si uno pretende 10 lucas por mes, necesitan 4 palos verdes invertidos de forma diversificada, que tiendan a rendir el retorno histórico de las acciones, que tiendan a rendir el retorno histórico de los bonos, pero que uno nunca en ningún año saca más del 3% del valor inicial. ¿Está bien? Y ahí sos a prueba de balas. Viene la crisis del 30, se rompe todo en 400.000 pedazos, la bolsa baja lo recontriper loco. Bueno, no pasa naranja, pasa de 4 a 2, seguís sacando el 3 del original por año y estás a prueba de balas, o sea, nada te puede destruir. Esto es una fortaleza totalmente indestructible. ¿Está bien? Para mí el número mágico es este o, como dije antes, 6.500 por 12 dividido 0.03, 2 palos 600. ¿Está bien? Esa es la respuesta corta a este video. Lo del empleado de comercio, que yo lo mostré acá, lo vimos en diversos videos de sueldos, pero lo pueden sacar googleando liquidación sueldo empleado de comercio, entran a este primer link y llegan a algo interesante. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, el costo de oportunidad de ustedes en el mercado laboral, pueden agarrar este reporte salarial. Este es el de diciembre de 2024, pero es gratis, o sea, yo puse un par de datos y me lo dio Randstad. Sacan acá y cuando scrollean, tienen todos los puestos
cuánto ganan en promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia, en Cuyo, en el litoral, en NEA, NOA, Patagonia, etcétera. Y acá también pueden hacer lo mismo que hicimos recién. Por ejemplo, no sé, jefe de tesorería de una automotriz gana 2 palos, 969, 890. ¿Está bien? Esto debe ser bruto, o sea que lo multiplico por 0,83. Ahí tenés un neto por 13 sueldos dividido 12. Tenés 2 palos 600 dividido 1220, que estaba más o menos el dólar, te da 2100 y pico por mes, por 12 meses en el año, 26 lucas al año, por la 3% rule. Necesitas para reemplazar a un jefe de tesorería automotriz con un ingreso pasivo de acciones, propiedades y bonos de forma diversificada y bien invertida, necesitas 875 lucas. Hoy, de vuelta, 875 lucas hoy, yo lo multiplicaría por 1.66 porque los precios todavía pueden tener un poquito más de alza en dólares y ya te vas a un palo 400 para estar a prueba de balas en todo sentido. ¿Está bien? Y acá hay varias cosas interesantes, porque, por ejemplo, y para esto dejo de compartir pantalla, ahora vamos a volver a un par de cositas más y luego vamos a ir dando un cierre, pero ya números mágicos tiré varios. Y es que guarda, porque cuando se habla de ingreso y de consumo, en Argentina los salarios promedios, nosotros siempre usamos este libro de Ferreres que está acá, el gordito este. Bueno, ese libro de Ferreres te muestra más de 100 años de la evolución salarial en Argentina y vas a ver que en poder de compra el sueldo puede estar 50% arriba o 50% abajo de la media. Es decir, es el doble o la mitad en periodos muy muy largos de tiempo. Sin embargo, en dólares, lo vimos recién, no es el doble o la mitad, la diferencia es abismalmente más. Como vimos acá, perdón, vuelvo a compartir pantalla, si yo comparo la hiper del 89 con salarios de 130 dólares promedio, con la convertibilidad, con salarios muy cerca en el tiempo, porque no es que pasaron 4 décadas y la productividad argentina cambió por completo. Bueno, acá pasas de 130 a 1800 y pico. Fíjense que de 130 a 1300, que ya lo alcanzabas acá, por acá, ya estabas en 10 veces más. Pero no es solo eso. Fíjense que en la plata dulce llegamos a salario de 3.000 dólares por mes, a valores de hoy, en realidad a valores de fin del 2024, y en la hiper del 89, 130. De 3.000 a 130. O sea, si yo agarro 3.000, perdón, si yo agarro 3.000 dividido 130, 23 veces, de locos, 23 veces más en la plata dulce que en la hiper del 89. Sin embargo, en todo este periodo, en poder de compra de bienes y servicios, tenés más 50%, menos 50%. Es decir, tenés el doble o la mitad, pero no tenés más que eso. Por lo tanto, es súper interesante pensar eso cuando estás en las partes bajas del largo plazo argentino, y lo más probable es que vuelvas a la media, no vas a estar con todo regalado como acá o todo regalado como en el Rodrigazo. Pero de vuelta, Argentina es una cosa totalmente insólita porque pasas del Rodrigazo con salario de 400 dólares a la plata dulce con salario de 3.000 dólares en 4 años. Una cosa que no tiene ningún sentido. Lo mismo después de la hiper del 89, asume Menem, pone la convertibilidad y pasa de salario de 130 dólares a 1.800 dólares. Una cosa de locos. Y ahí, fíjense de vuelta, quizás el poder de compra no se movió mucho, pero el salario se multiplicó por 15 en dólares. Entonces cambia mucho la cuenta que ustedes deben hacer con respecto a esto de calcular, que para mí la invitación es, hagan este Excel que se los estoy mostrando en pantalla, fíjense cuánto les da a ustedes acá, en la clase social en la cual aspiran tener una vida, si quieren, pasiva es mejor, porque después pueden laburar de lo que se les cante el culo, y la magia máxima es que si laburan después de lo que se les cante el culo, probablemente ganen más guita de lo que ganaban antes. Y con esto hacen la 3% rule, no la 4% rule como dicen los yankees. También pueden agarrar estas encuestas salariales para sacar su propio puesto, que está bueno. Les mostré 2 o 3 formas. Otra cosa que les quiero mostrar, a ver si lo encuentro. En esta presentación, que es una presentación vieja, pero que tiene algún dato copado para que bajen de la palmera en la cual muchos vende humo están dando información en internet. Y es lo siguiente, que por ejemplo si yo veo el retorno del S&P 500, es decir, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos según la consultora Standard & Poor's, van a ver que en algunos años se gana el 34%, pero en un montón de años, en algún momento del año va muy negativo. Entonces fíjense acá, si en el 2008 ustedes sacaban no sé, el 4, 5, 6% del capital inicial, cuando su cartera estaba 49% abajo, hacían mierda su cartera, porque 49% abajo estaban sacando plata en vez de poniendo plata. ¿Está bien? Y hay otra cosa interesante con respecto a este, que lo tengo en algún lado y no sé dónde lo tengo. Vamos a ver si lo encuentro.
Bueno, otra cosa es cómo necesitan de la diversificación, porque el retorno de los activos en los cuales ustedes inviertan va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo creo, y esto es futurología, tengo la bola de cristal atrás para boludear estos momentos en los cuales deliro, que el retorno de las acciones estadounidenses ingresando en enero del 2025, es decir, ingresando ahora, invirtiendo ahora, el retorno va a ser una garcha en los próximos 5 años. Es una opinión personal, el futuro es impredecible. Eh, y eso, lo contrario, pasa en otros activos. Por ejemplo, no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo. Yo vendo propiedades y por eso digo esto, probablemente, aunque en realidad cuando hubo que vender propiedades yo salí públicamente a decir que había que venderlas. Yo creo que hoy, a pesar de que la renta promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para una propiedad es el 4,5%, como gran parte de la renta ustedes la van a ganar por revalorización del bien entrando hoy, que estás en precios muy bajos, vas a estar en una renta entrando en propiedades en Buenos Aires hoy por arriba en los próximos 5 años del 10% anual. Eso es lo que creo yo, obviamente es discutible, el futuro es impredecible. Pero entonces, lo que sí no es discutible es, si yo tengo un puchito en propiedades en Buenos Aires, un puchito en propiedades en Estados Unidos, un puchito en propiedades en Europa, un puchito en acciones en Argentina, un puchito en acciones en Estados Unidos, un puchito en acciones en Europa, un puchito en bonos de países tercermundistas, un puchito en bonos de países civilizados como Estados Unidos o algunos europeos, bueno, en el largo plazo van a estar protegidos frente a todos los cimbronazos delirantes que pasan en cada uno de los lugares donde ustedes tienen la inversión. Otro movimiento copado que ustedes pueden googlear y que también les puse acá para lo que charlé con ChatGPT es, che, ¿qué me podés contar en formato resumen del método FIRE para ahorrar e invertir? Y lo que me pone ChatGPT es el método FIRE, Financial Independence, Retire Early, o Independencia Financiera y Retiro Temprano. Es un movimiento financiero que busca alcanzar la independencia económica lo antes posible, permitiendo a las personas jubilarse joven y vivir de sus inversiones. Se basa en ahorrar agresivamente, invertir sabiamente y mantener un estilo de vida frugal. Básicamente, ganar la máxima cantidad de guita posible y gastar la mínima cantidad de guita posible. Casi nadie puede hacer eso porque muy poca gente puede ganar más guita todos los años, menos gente puede ahorrar y aún menos gente puede invertir el ahorro. Esa es la regla que en algunos videos hemos mencionado acá, de todos los años, que era del 5, 25 más 10, o sea, 5, 25 más 10, que era básicamente todos los años lograr en tu laburo, lo que sea, ganar 5% más en términos reales, ahorrar el 25% de tu ingreso y ese ahorro invertirlo al 10% anual largo plazo. Eso es muy, muy difícil. Sobre esto del S&P, por ejemplo, ahora, esto es un tweet de Mike Zaccardi, pero no me acuerdo quién es, pero es alguien a quien sigo en Twitter, mostró este gráfico que es uno que sacan de un informe de JP Morgan, que te muestra el S&P, el retorno de los siguientes 10 años entrando en el actual nivel de evaluación de las empresas. Fíjense que estás algunos periodos de 10 años por arriba del cero, algunos periodos de 10 años por debajo del cero, pero no estás en el 10%, porque 10% es entrando más o menos acá, que es o un poquito más acá, Tuki, en valuaciones entre 10 y 20, o en 20 ya no, pero entre 10 y 17, y ahí podés estar más cerca del 10% anual, que es el retorno de largo plazo. Esto es obvio, pero lo contrario a lo que piensa todo el mundo. Todo el mundo, cuando la bolsa está cara, quiere decir que las expectativas son abrumadoramente positivas, y entonces por eso pagan múltiplos más altos, es decir, pagan a las empresas más caras. Es decir, si una empresa gana $1.000.000, si el múltiplo es 15 de ganancias, ese millón se multiplica por 15, pagas 15 palitos por la empresa. Si el mercado está delirado y paga 26 veces beneficios, pagas 26 palos por esa empresa. Si el mercado está totalmente negro y pesimista, pagas 11 palos por la empresa. Entrando en esos 11 palos, el retorno de largo plazo tiende al 20%, entrando en 20 y pico de veces beneficios, superando el 23, por ejemplo, no hay ningún periodo de 10 años posterior a entrar en 23 o más del forward price earning que tenga un retorno positivo. Puede pasar que ahora, entrando en un forward price earning de 23,2, tengas un retorno positivo en los próximos 10 años. Puede pasar, pero no pasó nunca en toda la historia. O sea que si pasa sería una noticia increíble. Hay un montón de noticias como esta de cómo jubilarse a los 40 años en Argentina, el método FIRE para ahorrar e invertir, que cuenta anécdotas copadas de gente que ahorró furtivamente para salir adelante. Una forma de comparar esto es una que yo había hecho en su momento, que
me parece muy copada, que es fijarse cuál es el ahorro bruto como porcentaje del PBI en el mundo, es decir, cuánto ahorra el mundo sobre lo que produce, y después acá abajo, por ejemplo, en esto que son datos del Banco Mundial, podés ver cuáles son los países más ahorradores del mundo. El país más ahorrador del mundo es Qatar, en el 2022 ahorraba el 57% de su PBI, Irak 53%, Kuwait 51%, Surinam 50%, Tayikistán 50%. Entonces vos podés decir, che, voy a, como un objetivo, si sos un pendejito, vivís con tus viejos, no sé qué, voy a ahorrar a lo Qatar, como un catarí. Entonces decís, che, bueno, gano $2.000, si ahorro el 57%, $2.000 por 0.57 me da 1.140 por mes. Y acá viene la magia. Perdón, ustedes pueden googlear también solitos Compound Interest Calculator. Y lo ponen acá, Compound Interest Calculator. Dijimos que ese ejemplo de Qatar era 1.140 y ponen, empiezan sin un mango, pero ahorran 1.140 por mes. ¿Por cuánto? Por 20 años, por ejemplo, de los 20 a los 40, 40 años sigue siendo un pendejo, al 10% anual con un Compound Frequency anual. Terminas en 20 años con 783 lucas, que es uno de los escenarios que mostrábamos de libertad financiera con humildad y sin delirarla por completo del cerebro. Esto le pasa a alguien, no le pasa a alguien, es posible, no es posible, es recontra posible. Yo conozco un montón de gente que ahorra lo loco y ponele que acá le pone $3.500 por mes por 30 años al 10% anual empezando en cero porque eras de clase media, no tenías un mango, nadie te dio un mango, terminás con $7 millones. Y con $7 millones en 30 años, un periodo laboral de una persona, con $3.500 que les parece una bestialidad total, pero un comerciante exitoso puede tener un ingreso de 5 lucas. La cosa es que cuando gana 5 lucas se gasta 6 o 5.100 y no ahorra un joraca. Si alguien milagrosamente tiene un comercio, le va bien un kiosco en Santa Fe y Porredón, y ese kiosco le da 5 lucas, da billete, pum, al bolsillo, y si ahorra 3.500, en 30 años tiene 7 palos verdes. Ya sé, todas las pelotas se van a poner en los comentarios, ya las comprendo todas, debatamos cosas nivel 2. Y después un datito más que quería tirar es ustedes debieran ver en su propio rubro cuál es el equivalente a estos ejemplos. Yo acá tengo abierto, por ejemplo, el Colegio Escribano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde publica todos los meses un reporte de lo que está pasando con el mercado inmobiliario. Por ejemplo, en noviembre de 2024 se vendieron 5.755 propiedades con un monto involucrado que figura ahí. Vamos a abrirlo para hacer un ejemplito, nada más un ejemplito, y ven que ahí dice 5, 8, 4, 6, 3 millones dividido 5, 7, 5, 5. La escritura promedio es ese número, más o menos está en dólar oficial, más o menos 1.000. Por lo tanto, si se escriturasen todas las propiedades perfectamente y estuviesen en el presente, no hubiese ningún boleto del pasado escriturado ahora a dólar falopa de hace 1.000 años y todo fuese color de rosas, tendrías un ticket promedio de 100. Suponiendo un ticket promedio en tu mercado de 130 lucardas, puedes empezar a sacar cuentas de tu propio rubro, que es lo que yo hago con mi propio rubro. Si yo tengo una comisión promedio de 130 y una comisión promedio del 5%, son, por ejemplo, que en promedio cada compra-venta puede dar una comisión de $6.500. Si vos estás en un esquema como el que ofrecemos nosotros, que es de inmobiliario.com, 70% para vos, 30% para nosotros, te quedarían $4.550. Esos 4.550 son el ejemplo que acabo de dar de ahorrar, no sé, 3 lucardas, de los 4.550 vivís con 1.550 y ahorrar 3 lucardas. 3 lucardas por 30 años son no sé cuántos millones de dólares que acabamos de ver en el ejemplo. Ese ejemplo totalmente delirante no es fundar una empresa, hacer un ultracráneo, no sé qué, es vender una propiedad por mes, quedarte el 70%, pues estás en un esquema que se armó para eso y por 30 años repetirlo. ¿Lo puede hacer alguien? Casi nadie. Es factible teóricamente, recontra hiperfactible. Calculen su Magic Number. Yo cada vez estoy más seguro que el Magic Number es 3%, que uno debiera tomar en base al Excel ese que les mostré, hacer el Excel y después ver en el momento, en el tiempo, en Argentina, dónde están con respecto a la historia de Argentina y multiplicarlo para llegar a los números más altos de esa historia argentina y no tomar un promedio ni una mediana ni nada de eso, porque si no en los momentos donde se va la mierda el tipo de cambio o se aprecia mucho la moneda y no solo la gente gana bien, sino que todo sale carísimo en Buenos Aires y en Argentina, bueno, ahí quedarían culo al norte, no podrían hacer esto. Así que con todo ese framework creo que es recontra posible elaborar algo propio y me faltó solamente una herramienta a mostrarles, que es FI Calc, que me parece la mejor de todas. Es una cosa totalmente espectacular, que si no la conocen se las voy a mostrar ahora y con esto cerramos. Me parece épico.
La URL es ficalc.app y ustedes pueden acá poner, che, quiero vivir 40 años de esta plata que ahorré. Bueno, vamos a hacer el ejemplo de los 4 palitos verdes que dije para tener 10 por mes. Y ponen 80 en acciones, 15 en bonos, 5% cash, se rebalancea anualmente y pretenden sacar por año $120.000. Le dan enter y tienen, como ven acá, 100% de success rate, es decir, todas las simulaciones que pasaron en el pasado terminan en un monto por arriba del cero. ¿Y qué significa que todas terminan por arriba del cero? Esta es la distribución. Si ustedes tienen suerte, pueden terminar un portafolio, es decir, el 0,9% de las veces, como muestro acá en este pedacito, terminó entre 80 y 85 mil dólares. Después, el 0,9% de las veces terminó entre 70 y 75 palos. El 0,9% de las veces terminó entre 65 y 70 palos. Pero fíjense acá, el 22,8% de las veces terminó entre 5 palos y 10 palos. Pero el 3,5% de las veces terminó entre 0 y 5 palos. Si yo acá bajo de 4, tratando de sacar 120, ¿no? A 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y le doy Enter, llego que ya estoy en un 92,1% de success rate, lo cual esto es imposible de aceptar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden caer en ese 8% que se fuma toda la guita y no queda nada. Y fíjense que acá ya el gráfico es muy diferente, es como que está más pegadito acá, ¿no? Entonces acá ya esto no cierra, que es lo que vimos con la regla del 3%, 4 o más. Vivir en la bonanza que se ha vivido en los últimos años en la bolsa de rentas es una pelotudez y cualquier pelotudo lo puede lograr. ¿Por qué? Porque si el S&P 500 sube 20% en un año, vos con chaucho y palitos podrías vivir de rentas entre comillas. Pero esto no pasa todo el tiempo y hay veces que una cartera diversificada bien invertida se hace recontra mierda y baja 50%, 60% o lo que fuese. Entonces vos tenés que estar preparado para ese escenario, no para el escenario en que cualquier papanata invierte, todo sube, todo ganan plata, todos se creen que son pillos y los reyes de la inversión. Ese escenario a todos nos va bien, ¿está bien? Hay que prepararse para el otro escenario. Si es que pretenden hacer esto algo serio y no solamente un videito en YouTube de 30 minutos que los divirtió. Si igual este videito en YouTube de 30 minutos les divirtió, bienvenido a ese like, bienvenida a esa suscripción. Y si le ven valor a estos videos, compártanselo a alguien conocido. Yo soy Santiago Magniel, fundador de deinmobiliarios.com. Si quieren curiosear de inmobiliarios, también es bienvenido. Muchas gracias, nos vemos el viernes próximo en otro video sensacionalista, clickbaitero y con temas que le interesa a la gente en general, y estamos abandonando esos videos bien de nicho que veníamos haciendo 100% inmobiliarios. Muchas gracias.